No me mires, ganadero. Encontré a la joven apache cuando ya le habían quitado todo. El sol apenas empezaba a asomar por el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados. El aire fresco de la mañana traía el olor de la tierra húmeda y del pasto recién mojado por el rocío. En el rancho, don Julián, un hombre que había pasado toda su vida trabajando la tierra y cuidando de su ganado, caminaba por los límites del terreno. Sus botas hundiéndose en el barro, sus ojos atentos a cualquier movimiento, estaba acostumbrado a recorrer estos caminos cada día antes de que el calor se hiciera insoportable. Esa mañana, sin embargo, había algo diferente en el aire. Un silencio extraño se había apoderado de los campos. Ni un pájaro cantaba, ni un insecto zumbaba. Solo el sonido de sus pasos rompía la calma. Don Julián frunció el ceño y se detuvo un momento, girando lentamente la cabeza, tratando de identificar el motivo de aquella quietud. Fue entonces cuando lo vio. Entre los arbustos, apenas moviéndose, había una figura pequeña y delgada. Al principio pensó que era un animal, tal vez un perro perdido o un cervatillo buscando refugio. Pero a medida que se acercaba, la forma tomó sentido. Era una joven, sentada en el suelo, cubierta de polvo y con la ropa hecha jirones. Su cabello oscuro estaba enmarañado, y sus ojos, grandes y llenos de miedo, lo miraban con una mezcla de desconfianza y sorpresa. Don Julián se detuvo a varios metros de ella, levantando las manos en señal de paz. No quería asustarla más. Tranquila, no voy a hacerte daño, dijo con voz calmada, aunque con un hilo de preocupación que no podía ocultar. La joven no respondió, solo lo observaba con ojos brillantes, temblando levemente. Parecía tan frágil que don Julián tuvo que contener la sensación de querer correr hacia ella y abrazarla, pero sabía que cualquier movimiento brusco podría hacerla huir. Se sentó en una roca cercana, manteniendo la distancia, y sacó de su bolsillo un trozo de pan y un poco de agua. Lo colocó a la vista de la joven, sin acercarse demasiado. Si tienes hambre, puedes tomarlo, susurró. No quiero que pases hambre ni sed. Ella miró la comida, luego a él, y finalmente bajó la cabeza. No parecía segura de que pudiera confiar. Don Julián suspiró y decidió esperar. Sabía que la paciencia sería la clave. Durante años, había aprendido a tratar con animales y personas heridas, la confianza no se podía exigir, se ganaba. El tiempo pasó lentamente. El sol seguía subiendo, calentando la tierra y secando el rocío. La joven se movió apenas, observando los movimientos de don Julián con ojos cautelosos. Finalmente, después de un largo silencio, dio un paso hacia la comida, pero sin tocarla todavía. Don Julián sonrió suavemente y asintió, dándole espacio. La joven se agachó lentamente, tomó un pedazo de pan y lo llevó a su boca. Sus manos temblaban mientras comía, pero al menos parecía haber aceptado la oferta. Está bien, dijo don Julián con voz baja. Puedes comer todo lo que quieras. No te voy a hacer daño. Ella levantó la vista un instante, estudiándolo, y luego volvió a su pan. Don Julián aprovechó ese momento para observarla con más detalle. Su piel era morena y sus ojos negros reflejaban miedo, pero también una fuerza que no esperaba encontrar en alguien tan joven. Podía ver en ella las señales de haber pasado por cosas muy difíciles, cortes en los brazos, rasguños en las piernas, y la ropa rota como si hubiera sido arrancada de un momento a otro. Su corazón se apretó. No podía imaginar lo que había sufrido, pero sabía que estaba en un lugar seguro, al menos por ahora. Después de unos minutos, don Julián se acercó un poco más, pero sin invadir su espacio. ¿Cómo te llamas?, preguntó suavemente. La joven no respondió de inmediato. Se limitó a mirar hacia el suelo, como si las palabras fueran algo imposible de pronunciar. Don Julián no insistió, sabía que forzarla solo empeoraría las cosas. Está bien si no quieres hablar, continuó. Solo quiero ayudarte. Puedes quedarte aquí hasta que estés lista para contarme tu historia.
Nadie te va a hacer daño mientras yo esté cerca. Ella levantó los ojos por un instante y los fijó en él. Había algo en su mirada que decía que sabía que podía confiar, aunque le costara aceptar esa verdad. Don Julián sonrió con suavidad y se sentó de nuevo, dejando que el tiempo hiciera su trabajo. La mañana avanzó y la joven terminó el pan y bebió un poco de agua. Poco a poco, empezó a relajarse un poco, moviéndose más con naturalidad y dejando que su respiración se volviera más tranquila. Don Julián decidió hablar de cosas simples para que se sintiera segura. Habló del rancho, del ganado, de los animales, de cómo empezaba el día y cómo el sol se movía por el cielo. Nada de preguntas personales aún, nada que pudiera asustarla. Al mediodía, don Julián preparó un poco más de comida y la joven finalmente aceptó sentarse cerca de él. No dijo una palabra, pero comió con tranquilidad, y por primera vez, pareció sentirse un poco en paz. Tú eres valiente, dijo don Julián mientras miraba cómo comía. No todos sobrevivirían después de lo que has pasado. Ella levantó la cabeza un momento, sorprendida de que alguien reconociera su dolor sin preguntar detalles. Su expresión se suavizó, y aunque no habló, su silencio parecía menos tenso. Pasaron las horas y don Julián la llevó a un lugar seguro dentro del rancho, un pequeño cobertizo con paja limpia para dormir y un poco de sombra. La joven se sentó sobre la paja, mirando a su alrededor con curiosidad y algo de miedo. Todo era diferente de lo que había conocido antes, la seguridad de un lugar propio, comida disponible, un techo sobre su cabeza. Descansa aquí, le dijo don Julián. Estás a salvo. Mañana podemos hablar más, si quieres. Ella asintió ligeramente, sin hablar, y se acurrucó en la paja. Don Julián salió del cobertizo con cuidado de no molestarla. Mientras caminaba de regreso al corral, su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién la había dejado así? ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Y cómo podría ayudarla a recuperar su vida? Pero una cosa estaba clara, esa joven, aunque herida y asustada, tenía una fuerza que él respetaba. Y él haría todo lo posible para que volviera a confiar en la vida, aunque fuera un paso a la vez. El sol se escondía lentamente en el horizonte, pintando el cielo de colores cálidos mientras don Julián encendía una pequeña lámpara dentro del cobertizo. La joven se acurrucaba sobre la paja, cansada pero más tranquila que antes. Por primera vez en mucho tiempo, parecía que había encontrado un lugar donde podía estar segura. La noche cayó, y con ella, un silencio diferente al de la mañana. Esta vez era un silencio de calma, de esperanza. Don Julián se sentó fuera del cobertizo, observando las estrellas y pensando en lo que vendría. Sabía que el camino para ayudar a la joven sería largo y difícil, pero también sabía que no podía abandonar a alguien que necesitaba ayuda y comprensión. Mientras la brisa nocturna recorría el rancho, la joven cerró los ojos, agotada pero con una sensación desconocida, seguridad. Era un sentimiento nuevo, casi olvidado, pero que empezaba a abrirse paso en su corazón. Y aunque no podía saber qué depararía el futuro, esa noche fue la primera en mucho tiempo en la que pudo dormir sin miedo. Don Julián permaneció en vigilia, escuchando los sonidos de la noche, los grillos, el viento entre los árboles, los murmullos lejanos del ganado. Cada ruido le recordaba que el mundo seguía ahí fuera, a veces cruel y peligroso, pero que dentro de su rancho, al menos por esa noche, había un lugar donde la joven podía sentirse viva de nuevo. Y así, con la luna iluminando los campos y un nuevo día prometiendo comenzar pronto, la historia de la joven apache y del hombre que la encontró empezaba a escribirse, con paciencia, cuidado y la posibilidad de que el dolor pudiera, algún día, transformarse en esperanza. Al amanecer del segundo día, el rancho despertó con los sonidos habituales, los primeros pájaros cantando, el murmullo del viento entre los árboles y el ruido de los animales que empezaban a moverse. Don Julián salió de su casa con paso tranquilo, pensando en la joven que había encontrado la mañana anterior. Caminó hasta el cobertizo donde ella dormía, y con cuidado abrió la puerta para no asustarla. La joven estaba sentada, con la espalda recta y los ojos fijos en un rincón.
Parecía más alerta que la noche anterior, pero todavía había un hilo de miedo en su mirada. Don Julián respiró hondo y sonrió suavemente. «Buenos días», dijo. «¿Dormiste bien?». Ella no respondió de inmediato. Solo parpadeó y bajó la cabeza, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Pero luego, lentamente, asintió. Era un pequeño gesto, pero para don Julián era una señal de progreso. Había aceptado estar allí, y eso ya era un paso enorme. Don Julián sacó un poco de pan y agua, colocándolos frente a ella sin acercarse demasiado. «Si tienes hambre, come», le dijo con voz tranquila. «No hay prisa». Ella tomó un trozo de pan y lo mordió despacio, mirando de vez en cuando al hombre que la había encontrado. Cada gesto suyo era medido, cuidadoso. No estaba acostumbrada a que alguien actuara con bondad sin esperar nada a cambio. Cada pequeña acción de don Julián parecía abrir una puerta que antes había estado cerrada por completo. Después de comer un poco, don Julián decidió hablar con cuidado, intentando conocer más de ella sin presionarla. «Si quieres, podemos sentarnos afuera un rato», dijo. «Hay sol y el aire es bueno». Ella dudó, pero finalmente aceptó. Caminó con pasos lentos, apoyándose ligeramente en sus brazos delgados. Cada movimiento mostraba desconfianza y cansancio, pero también un deseo silencioso de seguridad. Don Julián la siguió, manteniendo la distancia necesaria para que no se sintiera atrapada. Al llegar a un claro, se sentaron sobre un tronco caído. Don Julián señaló hacia los campos y dijo: «Mira, aquí es donde cuidamos el ganado. Todo esto es nuestro. Los animales necesitan comida y agua, y yo los cuido cada día». La joven observó el horizonte, los animales y la tierra que parecía extenderse para siempre. Sus ojos se abrieron con un brillo nuevo, como si nunca hubiera visto algo tan grande y tranquilo. Don Julián aprovechó ese momento para hablar de cosas simples, cómo amanecía, cómo cambiaba el clima, cómo se debía cuidar de los animales. No era importante lo que decía, sino la calma que transmitía. Con el tiempo, la joven comenzó a hablar. Primero con palabras cortas y tímidas, luego con frases un poco más largas. Contó su nombre, aunque don Julián decidió no usarlo aún, respetando su deseo de mantener cierto anonimato. Poco a poco, empezó a revelar fragmentos de su historia. «Mi familia, ya no está», dijo con voz temblorosa. «Nos separaron. Tomaron todo lo que teníamos, lo único que quedó fui yo». Don Julián escuchó en silencio, con el corazón apretado. Podía imaginar la tristeza y el miedo que había vivido, pero sabía que no podía mostrar su propia angustia. Tenía que ser fuerte por ella, darle seguridad y confianza. «Lo siento mucho», dijo finalmente. «Nadie debería pasar por algo así. Pero estás aquí ahora, y nadie te va a hacer daño mientras yo esté cerca». Ella lo miró un instante, y algo cambió en su expresión. No era felicidad todavía, ni alivio completo, pero había un pequeño destello de confianza. Podía sentir que este hombre no la juzgaba, que no buscaba aprovecharse de su vulnerabilidad. Solo estaba allí, ofreciendo ayuda. A medida que avanzaba la mañana, don Julián comenzó a enseñarle cosas del rancho. Le mostró cómo se alimentaba a los animales, cómo se revisaba que tuvieran agua y cómo caminar por los campos sin lastimarse. Cada actividad era simple, pero le daba a la joven un sentido de propósito, algo que no había tenido desde que todo había cambiado en su vida. Ella escuchaba con atención, intentando recordar cada detalle. No hablaba mucho, pero sus ojos seguían cada movimiento de don Julián. Había algo en esa rutina tranquila y ordenada que le daba seguridad, aunque todavía había miedo en sus gestos y en la manera en que se encogía cuando escuchaba ruidos inesperados. Al mediodía, don Julián preparó un lugar para que ella descansara bajo la sombra de un árbol grande. «Si quieres, puedes dormir un poco», dijo. «Te ayudará a recuperar fuerzas». La joven se recostó sobre la paja que había colocado y cerró los ojos. Durante un momento, todo parecía estar en silencio,
solo el viento moviendo las hojas y los animales caminando lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, pudo relajarse lo suficiente como para sentir que no estaba sola. Mientras ella dormía, don Julián reflexionaba sobre su situación. Sabía que no podía dejarla sola por mucho tiempo. El mundo afuera era peligroso, y había personas que podían aprovecharse de alguien tan vulnerable. Pero también sabía que debía respetar su ritmo, dejar que ella decidiera cuando estaba lista para confiar por completo. La tarde llegó con un calor suave y un cielo despejado. La joven despertó lentamente, estirando los brazos y bostezando. Don Julián la invitó a caminar por los campos, esta vez mostrándole los lugares donde podían encontrar frutas y hierbas comestibles. Cada paso que daba parecía devolverle un poco de su fuerza y dignidad, algo que había perdido en los días anteriores. Durante el paseo, ella comenzó a hablar más. Contó historias de su infancia, recuerdos simples y alegres que parecían muy lejanos. Hablaba de su hogar antes de que todo cambiara, de los juegos con sus hermanos, de los animales que cuidaban juntos. Aunque no podía olvidar el dolor, esos recuerdos le daban momentos de alivio y sonrisas silenciosas. Don Julián escuchaba con atención, sin interrumpirla. Cada palabra que decía la joven era un puente que los acercaba. Podía sentir que la desconfianza empezaba a disminuir, aunque todavía había cuidado en cada gesto. Cuando el sol comenzó a bajar, don Julián la llevó de vuelta al cobertizo. Preparó algo de comida sencilla y la joven comió con tranquilidad. Luego se sentaron juntos, en silencio, observando cómo el cielo se teñía de naranja y rosa. No era necesario hablar mucho. A veces, la simple presencia de alguien que no quería hacerle daño era suficiente para que ella se sintiera segura. Esa noche, antes de dormir, don Julián se acercó y dijo, «Mañana podemos intentar hablar más de tu familia, si quieres. No hace falta que digas todo ahora. Solo lo que te sientas lista para compartir». La joven asintió lentamente. Aunque no hablaba mucho, su gesto mostraba una decisión silenciosa, empezar a confiar, paso a paso, en un mundo que hasta ayer le había sido cruel y peligroso. Esa noche, mientras la luna iluminaba los campos y el viento movía suavemente las hojas, ambos se durmieron con una sensación nueva. La joven, por primera vez, se sintió protegida. Don Julián, por su parte, sabía que su trabajo apenas comenzaba. Había heridas profundas que no desaparecerían de la noche a la mañana, pero también había señales de que la esperanza podía renacer, y eso era lo más importante. El amanecer del día siguiente traería nuevas conversaciones, nuevas enseñanzas y quizás, poco a poco, la reconstrucción de una vida que había sido arrancada demasiado pronto. Pero por ahora, la joven estaba viva, estaba segura y, aunque todavía había miedo, comenzaba a vislumbrar que no estaba sola. Y así, la segunda parte de su historia se desarrollaba con paciencia, cuidado y respeto. Don Julián comprendió que la confianza no se podía forzar y que cada pequeño gesto, cada palabra amable y cada acto de protección era un paso hacia la recuperación de la joven. El camino era largo, pero por primera vez, parecía posible. El sol brillaba con fuerza aquella mañana, iluminando los campos y el ganado que pastaba tranquilamente. La joven apache se despertó más temprano de lo habitual, sintiendo una energía nueva en su cuerpo. La noche anterior había dormido más profundamente que nunca desde que había llegado al rancho, y algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Aunque todavía había miedo, había descubierto que podía confiar, aunque solo un poco, en el hombre que la había encontrado. Don Julián salió de su casa y la vio en la entrada del cobertizo, observando los animales a lo lejos. «Buenos días», dijo con voz tranquila. «Hoy podemos intentar hacer algo diferente, si quieres». Ella lo miró, inclinando ligeramente la cabeza, y luego asintió. No dijo palabra, pero el gesto era suficiente. Don Julián sonrió y la condujo hacia el corral, donde los caballos pastaban y las vacas caminaban lentamente en busca de sombra. «Hoy puedes ayudarme a cuidar a los animales», explicó. «No es complicado, pero te dará práctica y podrás moverte sin miedo».
La joven observó los animales, luego a don Julián, y finalmente dio un paso adelante. Sus manos, aunque pequeñas y delicadas, se movían con decisión mientras él le mostraba cómo colocar la comida en los comederos y cómo asegurarse de que todos tuvieran agua suficiente. Al principio, sus movimientos eran torpes, pero con cada acción ganaba seguridad. Muy bien, dijo don Julián con aprobación. Vas aprendiendo rápido. Ella no respondió con palabras, pero la leve sonrisa que se formó en su rostro fue más valiosa que cualquier elogio. Era la primera señal de que comenzaba a sentirse parte de algo, aunque fuera un pequeño mundo dentro del rancho. Durante el día, trabajaron juntos en varias tareas: limpiar los corrales, recoger leña para el fuego y revisar que las vallas no estuvieran dañadas. Cada tarea era sencilla, pero para la joven significaba mucho. No solo estaba aprendiendo habilidades prácticas, sino que también estaba recuperando algo más profundo: confianza en sí misma. Cada pequeña acción era un recordatorio de que podía hacer algo útil, de que aún tenía fuerza y capacidad, incluso después de todo lo que había perdido. Mientras trabajaban, don Julián le contaba historias de su infancia en el rancho. Hablaba de los animales que había cuidado, de cómo había aprendido a montar a caballo, de las pequeñas aventuras que tenía con sus vecinos cuando era joven. La joven escuchaba atentamente, a veces preguntando algo, otras veces simplemente observando y asintiendo. La conversación era simple, pero le daba un sentido de normalidad que no había tenido desde que todo había cambiado en su vida. A mediodía, don Julián preparó un pequeño descanso bajo la sombra de un árbol grande. Colocó algo de comida frente a la joven y se sentó junto a ella, dejando espacio para que se sintiera libre. «Has hecho un buen trabajo hoy», dijo. «Estoy orgulloso de ti». Ella tomó la comida lentamente, pero esta vez no bajó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de don Julián por un momento, y hubo un brillo de reconocimiento y gratitud. No necesitaban palabras largas, la conexión se estaba formando de manera silenciosa pero firme. Después de comer, decidieron caminar un poco por los campos cercanos. Don Julián la llevaba con cuidado, mostrando dónde podían encontrar agua fresca y cómo identificar las plantas seguras para los animales. La joven observaba todo con atención, absorbiendo cada detalle. Sus pasos eran más seguros que el día anterior y su postura más firme. Parecía que cada acción, cada instrucción, estaba devolviéndole algo que había perdido: su sentido de control sobre su vida. Mientras caminaban, la joven comenzó a hablar de manera más abierta. Contó algunos recuerdos felices de su infancia, momentos en los que se sentía segura y querida por su familia. Aunque esos recuerdos también traían tristeza, había un alivio en compartirlos. Don Julián la escuchaba sin interrumpirla, dándole la libertad de expresar sus emociones sin miedo a ser juzgada. Al regresar al rancho, la joven ayudó a alimentar a los animales más jóvenes y a recoger los huevos de las gallinas. Cada movimiento era más seguro, más decidido. Don Julián la observaba con orgullo y cuidado, consciente de que cada día estaba construyendo una base más sólida para su recuperación. Por la tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un gran árbol, don Julián decidió enseñar algo diferente: cómo montar a caballo. La joven lo miró con sorpresa y un poco de miedo. «No sé montar», dijo con voz baja. «No te preocupes», respondió él con calma. «Yo estaré a tu lado. Solo necesitas intentarlo». Ella dudó un momento, pero finalmente aceptó. Con paciencia, don Julián la ayudó a subirse al caballo. Al principio, su equilibrio era inseguro, y se sujetaba con fuerza de la silla. Pero con cada minuto, se sintió más firme y confiada. Pronto, pudo moverse con el caballo sin temor, dejando que la brisa acariciara su rostro y sintiendo una libertad que hacía mucho no experimentaba. Ese momento fue importante. No solo estaba aprendiendo una nueva habilidad, sino que también estaba recuperando la sensación de poder sobre su propio cuerpo y decisiones. Cada sonrisa que surgía en su rostro era un paso hacia la reconstrucción de su confianza y su identidad. Al caer la tarde,
regresaron al cobertizo. La joven estaba cansada pero satisfecha. Se sentó sobre la paja y se recostó, respirando profundamente. Don Julián le preparó una cena sencilla y la dejó descansar después de comer. Esa noche, la joven dormía con una tranquilidad nueva. Cada día que pasaba, cada pequeño logro, estaba devolviéndole algo que había perdido, la esperanza de un futuro mejor. Antes de dormir, don Julián reflexionaba sobre lo lejos que había llegado en solo 2 días. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, que las heridas profundas no se cerrarían rápidamente, pero podía ver señales de resiliencia en la joven. Su manera de enfrentar las tareas, de escuchar, de intentar montar a caballo, todo eso mostraba una fuerza interna que nadie podía quitarle. La noche cayó con un cielo estrellado y un silencio pacífico. Los animales descansaban, y la joven estaba protegida en su pequeño refugio. Don Julián se sentó afuera, observando la luna reflejada sobre los campos y pensando en los pasos que seguirían. Sabía que no podía apresurarla, que cada gesto de cuidado, cada palabra amable, cada enseñanza práctica era un hilo que reconstruía lentamente su vida. Durante esa noche, la joven soñó con su infancia y con los días felices que había perdido. Soñó con su familia, con los juegos que solía tener, con la libertad de correr por los campos. Pero esta vez, los sueños no estaban llenos de miedo ni de peligro. Había un hilo de seguridad, un sentimiento de que alguien estaba allí para protegerla. Ese sueño le permitió despertar con un poco más de fuerza, lista para enfrentar otro día. El amanecer del siguiente día prometía nuevas experiencias, nuevas lecciones y más oportunidades de aprender, de confiar y de reconstruir su vida paso a paso. La joven Apache comenzaba a entender que no estaba sola, que había alguien dispuesto a cuidarla y a darle un lugar seguro en un mundo que hasta ahora le había sido cruel y peligroso. Ese día marcaba un cambio importante en su camino. Aunque todavía había miedo y tristeza, también había signos claros de resiliencia. Cada acción, cada palabra, cada gesto de confianza estaba ayudándola a recuperar algo que parecía perdido para siempre, su dignidad, su fuerza y la posibilidad de un futuro donde pudiera volver a sonreír sin temor. Y así, con paciencia, cuidado y respeto, la tercera parte de su historia avanzaba, mostrando cómo la joven empezaba a interactuar con el mundo que la rodeaba, cómo comenzaba a confiar en el hombre que la había encontrado y cómo, poco a poco, empezaba a reconstruir su vida desde las pequeñas acciones cotidianas del rancho. La mañana llegó clara y fresca, y el rancho despertaba lentamente con los sonidos familiares de los animales y el viento moviendo las hojas de los árboles. La joven Apache se levantó temprano, con una sensación extraña pero agradable. Por primera vez sentía que podía enfrentar el día con cierta seguridad. El miedo todavía estaba presente, pero había algo más fuerte que empezaba a aparecer, la confianza en sí misma. Don Julián la encontró junto al cobertizo, observando cómo las gallinas caminaban entre el pasto. «Buenos días», dijo con voz tranquila. «Hoy podemos intentar algo nuevo». La joven lo miró, sin palabras, pero asintió. Su expresión mostraba curiosidad y un pequeño brillo de emoción. El hombre la guió hacia los campos más alejados, donde los animales pastaban libremente. Allí, le mostró cómo podía alimentarlos sin que él tuviera que intervenir constantemente. La idea era simple, pero para ella significaba un gran paso. Estaba empezando a tomar decisiones y a actuar por sí misma. «Tienes que observar a cada animal», explicó don Julián. «Algunos comen rápido, otros lento. Algunos necesitan más agua, otros menos. Es importante que prestes atención». Ella comenzó a moverse entre los animales, colocándoles el alimento y revisando los bebederos. Sus movimientos eran más seguros que antes, y la concentración en su rostro mostraba que estaba aprendiendo rápidamente. Cada pequeño éxito le daba un sentido de logro, algo que había perdido cuando todo lo que conocía le fue arrebatado. Mientras trabajaban, don Julián observaba con orgullo. «Vas muy bien», le dijo. «No todos aprenden tan rápido, pero tú eres fuerte». La joven no respondió con palabras,
pero su sonrisa tímida lo dijo todo. Estaba orgullosa de sí misma, y ese orgullo comenzaba a reemplazar parte del miedo que llevaba consigo. Cada día que pasaba en el rancho era un paso hacia su recuperación, un paso hacia la posibilidad de volver a confiar en la vida y en los demás. Después del trabajo con los animales, don Julián la llevó a un lugar más apartado, donde el río corría tranquilo y el agua brillaba bajo el sol. Hoy aprenderemos algo diferente, dijo. Vamos a trabajar con plantas y hierbas. Pueden servir para la comida, para los animales y para nosotros. La joven observó las plantas con atención. Don Julián le mostró cuáles eran comestibles, cuáles podían usarse para remedios simples y cuáles debían evitarse. Al principio parecía difícil recordar todo, pero con paciencia y práctica, comenzó a identificar cada una. La sensación de aprender algo nuevo y útil fortalecía su confianza y su sentido de independencia. Mientras recolectaban hierbas, la joven comenzó a hablar más abiertamente. Contó recuerdos de su infancia que eran felices, momentos en los que jugaba en la tierra, cuidaba animales con su familia y reía sin preocupaciones. Aunque el dolor por la pérdida todavía estaba presente, compartir esos recuerdos le daba alivio y hacía que se sintiera menos sola. Esos recuerdos son importantes, dijo don Julián. Nunca debes olvidarlos. Te recuerdan quién eres y de dónde vienes. Ella asintió, y por primera vez, pareció comprender que, aunque había perdido mucho, todavía tenía algo valioso, su identidad y sus recuerdos. Esa comprensión la hacía más fuerte, y cada día que pasaba se veía más segura y decidida. Por la tarde, don Julián decidió enseñarle a caminar por el terreno más allá del rancho. Quería que la joven aprendiera a orientarse, a reconocer los caminos y los lugares seguros. Al principio, ella dudó. La idea de moverse por espacios desconocidos sin la protección constante de alguien cercano le daba miedo. No te preocupes, dijo él. Yo estaré contigo. Solo quiero que observes y aprendas. No tienes que hacer nada más. Con pasos lentos y cuidadosos, la joven comenzó a caminar, siguiendo a don Julián mientras él le señalaba árboles, rocas y senderos. Aprendió a reconocer lugares seguros y a identificar puntos de referencia. Cada pequeño avance le daba un sentimiento de libertad y autonomía, algo que había sido inexistente durante los días más difíciles de su vida. Durante la caminata, se enfrentaron a un desafío inesperado. Un pequeño grupo de animales salvajes apareció cerca del río. La joven se tensó, pero don Julián se acercó y la guió con calma. No hay peligro, dijo. Solo tenemos que observarlos desde aquí. Ella respiró profundo y siguió sus instrucciones. Aprendió a mantenerse tranquila y a no actuar impulsivamente. Esa experiencia, aunque breve, fue importante, le enseñó que podía enfrentar situaciones que antes le habrían causado pánico, siempre que estuviera atenta y actuara con cuidado. Al regresar al rancho, la joven se sentía cansada pero satisfecha. Había enfrentado nuevos desafíos y había aprendido habilidades que le daban una sensación de independencia. Don Julián la felicitó por su valentía, y ella, por primera vez, respondió con palabras: gracias, por ayudarme. Ese simple agradecimiento fue un momento significativo. Mostraba que estaba empezando a confiar plenamente y a reconocer que no estaba sola. Don Julián sonrió, consciente de que cada día que pasaba la acercaba más a recuperar su vida y su dignidad. Durante la tarde, mientras el sol bajaba lentamente, la joven decidió ayudar a limpiar el cobertizo y preparar un poco de comida para los animales. Sus movimientos eran firmes y seguros, y cada acción reflejaba que estaba aprendiendo a responsabilizarse y a cuidar del entorno que ahora la protegía. Esa noche, mientras la luna iluminaba los campos y el viento movía las hojas de los árboles, don Julián se sentó junto al fuego y reflexionó sobre los cambios que había visto. La joven ya no era la misma que llegó al rancho días atrás. Cada pequeño logro, cada gesto de confianza, cada sonrisa tímida, mostraba que estaba recuperando algo que parecía perdido, su fuerza interior. La joven,
por su parte, se recostó sobre la paja en el cobertizo y pensó en todo lo que había aprendido ese día. Sentía orgullo de sí misma y una sensación nueva, podía hacer cosas por su cuenta, podía enfrentar desafíos y superar sus miedos. Aunque sabía que el camino aún sería difícil, por primera vez sentía que tenía control sobre su vida. Durante la noche, soñó con los días futuros, caminando por los campos, cuidando a los animales, aprendiendo cosas nuevas y sintiendo la libertad de moverse sin temor. Esos sueños la llenaron de fuerza y esperanza. Sabía que todavía había peligros en el mundo, pero también había un lugar seguro y alguien dispuesto a ayudarla a enfrentarlos. El amanecer del siguiente día prometía nuevas experiencias y lecciones importantes. La joven Apache comenzaba a comprender que podía confiar en sí misma y en los demás, y que la vida podía ofrecer oportunidades para reconstruir lo que había perdido. Cada día, cada acción y cada enseñanza eran pasos hacia un futuro donde podía sentirse segura, fuerte y libre. Esa cuarta parte de la historia muestra cómo la joven empieza a recuperar independencia, cómo enfrenta desafíos reales y cómo cada experiencia, por pequeña que parezca, refuerza su resiliencia y su confianza. Don Julián sigue siendo su guía y protector, pero ella ya empieza a descubrir su propia fuerza y capacidad para tomar decisiones. El sol del amanecer iluminaba suavemente el rancho, llenando el aire con una calidez tranquila. La joven Apache despertó con un sentimiento diferente al de los días anteriores. Ya no había solo miedo ni duda, sino una seguridad creciente. Su cuerpo descansado y su mente clara reflejaban la fuerza que había ido recuperando poco a poco, día tras día, gracias a la paciencia y cuidado de don Julián. Ella se levantó y caminó hacia el corral con pasos firmes. Observó a los animales mientras se movían lentamente, algunos buscando alimento, otros descansando bajo la sombra de los árboles. Todo parecía familiar, como si el rancho se hubiera convertido en un lugar donde podía sentirse protegida y útil al mismo tiempo. Don Julián apareció poco después, llevando un cubo de agua para los animales. «Buenos días», dijo con voz tranquila y alegre. «Hoy podemos intentar algo nuevo». Ella lo miró y sonrió, por primera vez sin timidez ni duda. «Sí», respondió con voz clara. «Estoy lista». El hombre sonrió, satisfecho de ver cómo había cambiado en tan poco tiempo. Decidieron comenzar el día con tareas que combinaban lo aprendido con algo nuevo, enseñar a los animales jóvenes a moverse en el corral sin miedo y cuidar los cultivos que crecían alrededor del rancho. La joven se movía con confianza, indicando a los animales dónde debían ir, asegurándose de que todos tuvieran suficiente agua y alimento. Cada gesto mostraba que había aprendido a cuidar de otros y, al mismo tiempo, de sí misma. Mientras trabajaban, don Julián comenzó a hablarles sobre la vida fuera del rancho, explicando que aunque el mundo podía ser peligroso, también podía ofrecer oportunidades y personas dispuestas a ayudar. La joven escuchaba atentamente, comprendiendo que su camino aún tendría desafíos, pero que ya no estaría sola. «Hay cosas que no podemos controlar», dijo don Julián, «pero podemos decidir cómo responder a ellas. Tú eres fuerte, y ya lo has demostrado». La joven asintió, sintiendo que esas palabras eran verdaderas. Recordó los días en los que se sentía perdida y asustada, y comparó esos recuerdos con lo que estaba viviendo ahora: seguridad, aprendizaje, confianza y la posibilidad de decidir por sí misma. Esa comparación le hizo comprender lo lejos que había llegado. Durante la mañana, ayudó a don Julián a preparar comida para los animales y a organizar los utensilios del rancho. Cada acción se convirtió en un ejercicio de responsabilidad y autonomía. Incluso comenzó a enseñar a los animales jóvenes cómo acercarse a los humanos sin miedo, imitando lo que había aprendido con don Julián. Su paciencia y cuidado reflejaban que había desarrollado no solo habilidades prácticas, sino también una fortaleza emocional. Al mediodía, tomaron un descanso bajo un gran árbol. La joven se recostó sobre la paja, mirando el cielo azul y las nubes que pasaban lentamente. «Nunca pensé que podría sentirme así», dijo con voz suave. «No solo segura, sino también capaz de hacer cosas importantes».
Don Julián la observó con orgullo. Lo lograste tú sola, dijo. Yo solo te mostré el camino, pero la fuerza que tienes dentro de ti fue lo que realmente hizo la diferencia. Ella sonrió, y por primera vez sus palabras reflejaban una confianza profunda. Había aprendido a valorar su propia fuerza y a reconocer que podía enfrentar los desafíos sin depender completamente de otros. Cada paso que había dado desde que llegó al rancho la había llevado a este momento de claridad y seguridad. Por la tarde, decidieron caminar por los campos más alejados, donde la naturaleza era más salvaje y desconocida. La joven observaba todo con atención, identificando plantas, animales y caminos que don Julián le señalaba. Se movía con confianza, sus pasos firmes y su postura segura. Cada descubrimiento, cada señal de vida en el campo, le daba la certeza de que podía interactuar con el mundo de manera independiente. Mientras caminaban, encontraron un grupo de aves cerca del río. La joven se acercó lentamente, recordando lo que había aprendido sobre la paciencia y el respeto hacia los animales. Las aves no huyeron, y ella sonrió, entendiendo que su cuidado y calma podían influir en el mundo que la rodeaba. Esa experiencia le dio un sentimiento profundo de conexión con la naturaleza y con la vida misma. De regreso al rancho, la joven decidió ayudar a don Julián a organizar los utensilios y preparar una pequeña comida para ambos. Sus movimientos eran seguros, coordinados y eficientes. No había torpeza ni duda, solo la certeza de que podía realizar tareas importantes y contribuir de manera significativa al lugar que ahora consideraba su hogar. Esa noche, mientras la luna iluminaba los campos y un viento suave recorría el rancho, la joven se sentó junto al fuego con don Julián. Hoy fue un buen día, dijo ella. Siento que estoy volviendo a ser yo misma. Don Julián asintió con una sonrisa tranquila. Sí, dijo. Has recuperado algo que parecía perdido para siempre, tu confianza y tu fuerza. Ahora puedes mirar hacia adelante, sabiendo que tienes control sobre tu vida y que eres capaz de enfrentar cualquier desafío que venga. Ella cerró los ojos un momento, recordando los días de miedo, desconfianza y dolor. Comparó esos recuerdos con el presente, un lugar seguro, aprendizaje constante, habilidades nuevas y la posibilidad de decidir por sí misma. Todo eso le permitió entender que el pasado ya no tenía el poder de controlarla. Durante los días siguientes, la joven continuó aprendiendo y creciendo. Participaba activamente en las tareas del rancho, cuidando animales, cultivando plantas y explorando el terreno bajo la supervisión de don Julián. Cada día traía un nuevo desafío, y ella los enfrentaba con confianza, paciencia y resiliencia. Al mismo tiempo, comenzó a compartir más de su historia con don Julián. Contó recuerdos felices de su infancia y algunos detalles de la pérdida que había sufrido. Aunque hablar de ello todavía le traía tristeza, también le proporcionaba alivio y una sensación de liberación. Don Julián la escuchaba con atención y respeto, recordándole siempre que estaba allí para apoyarla y protegerla. Un día, mientras caminaban por un sendero cercano, la joven se detuvo y miró el horizonte. Siento que puedo hacer cualquier cosa, dijo con una sonrisa. Ya no tengo miedo como antes. Don Julián la observó con orgullo y ternura. Eso es porque confías en ti misma, respondió. Todo lo que hemos hecho juntos te ha mostrado que eres fuerte, capaz y valiente. Nadie puede quitarte eso. La joven respiró profundamente, sintiendo una sensación de libertad que hacía tiempo no experimentaba. Por primera vez, podía imaginar un futuro donde tendría control sobre su vida, donde podría tomar decisiones y actuar con seguridad. La esperanza, algo que antes parecía imposible, ahora estaba presente en su corazón. Con el tiempo, comenzó a tomar decisiones sobre su vida dentro del rancho, cómo organizar su día, qué tareas realizar primero y cómo ayudar a los animales y a don Julián de la mejor manera. Cada lección reforzaba su sentido de independencia y le recordaba que podía reconstruir su vida paso a paso, con paciencia y dedicación. Una tarde, mientras descansaban junto al río, don Julián le propuso algo importante: si quieres,
podemos buscar personas y comunidades que puedan ayudarte a conectarte con tu cultura y tus raíces. No es obligatorio, pero creo que sería bueno para ti. La joven lo miró, pensativa. Por primera vez, comprendió que su vida no solo podía reconstruirse dentro del rancho, sino que también podía reconectarse con el mundo que había perdido. Esa idea le llenó de esperanza y determinación. Sí, dijo finalmente. Quiero hacerlo. Quiero aprender más y recordar quién soy. Don Julián sonrió con orgullo. Entonces lo haremos juntos, dijo. Pero recuerda, no hay prisa. Cada paso que demos será para que te sientas segura y fuerte. Esa noche, la joven se durmió con una sensación de paz que nunca antes había conocido. No solo estaba a salvo, sino que había descubierto su fuerza, su capacidad de aprender, de decidir y de confiar en otros. Cada día que pasaba la acercaba más a un futuro donde podría vivir con dignidad, esperanza y libertad. El amanecer siguiente prometía nuevas aventuras, nuevas enseñanzas y más oportunidades de crecer. La joven Apache había recorrido un largo camino desde el día en que don Julián la encontró. Había pasado de la desconfianza, el miedo y la tristeza a la seguridad, la independencia y la esperanza. Cada acción, cada lección y cada gesto de cuidado habían sido pasos hacia un futuro mejor. Y así, la historia llegaba a su conclusión, no con un final definitivo, sino con un horizonte abierto y lleno de posibilidades. La joven Apache había encontrado un lugar seguro, había reconstruido su confianza y había descubierto su fuerza interior. Con la guía y el cuidado de don Julián, había aprendido que la vida podía ofrecer esperanza incluso después del dolor más profundo. El futuro aún tenía desafíos, pero ahora la joven estaba lista. Con seguridad, valentía y resiliencia, podía mirar hacia adelante, sabiendo que tenía control sobre su vida y que podía enfrentar lo que viniera. La historia de dolor había dado paso a una historia de recuperación, confianza y un horizonte lleno de esperanza.